Listo, vamos a empezar con la segunda parte. Entonces, me siento así como que me... Entonces, para retomar un poquito lo que les estaba contando, después de explicarles el testimonio de mi manera egoísta de ser, de que creo yo que empezó desde que estaba muy chico. Lo único que yo hice, lo único que hice de mi parte era hacer todo lo posible por estar en los servicios. Y algo que ni la psicología ni yo mismo podía hacer estaba pasando. Mi manera de ser, mi manera de comportarme, mi manera de actuar, mi manera de, ¿cómo se dice?, de interactuar con la gente estaba cambiando. Los frutos del Espíritu estaban comenzando a frotar en mí de una manera milagrosa. Si vamos a Juan 15, 4 y 5, por favor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ni si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo no sabía esta escritura, yo no había leído esta escritura en esa época que les digo, pero estaba haciendo algo que aquí dice. Trataba de permanecer cerca de él, hacía todo lo posible por estar cerca de él. Entonces en este momento yo les preguntaría, ¿dónde invierten su tiempo? ¿Dónde invierten su dinero? ¿Dónde invierten su vida? ¿En qué estás permaneciendo? Porque si invertimos tiempo en la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos muestran las Escrituras, buenos frutos obtendremos. Entre más separados estamos de Dios, más frutos de nuestra naturaleza pecaminosa se producen. Como yo le decía, al estar yo tan alejado del Señor, yo no veía malo ser egoísta, yo no veía malo usar a las mujeres para mi conveniencia, yo no veía malo. Yo lo veía como una manera de vivir, una manera de actuar que me producía no solamente beneficios como hombre, sino cualquier otra clase de beneficios. Esos eran los frutos que yo obtenía al estar tan alejado del Señor. Pero es curioso porque solamente entre el versículo 4 y el 10 de Juan 15, si me pone Juan 15 del 4 al 10, por favor. Solamente en esos versículos la palabra permanecer está incluida más de 10 veces. ¿Y cuántos sabemos que en la Biblia cuando se repite algo más de 3 veces tiene mucha importancia, tiene mucha relevancia y tiene mucha profundidad? Entonces, ya está marcado ahí porque creo que Pastor Ana dio una vez una clase de eso, pero me gustaría que lo revisemos nuevamente. Si subes al 4, por favor. Entonces vamos a leerlo. Si se dan cuenta, estamos leyendo una y otra vez Juan 15. Porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces lo único que les estoy dando ahorita es la información que ustedes necesitan para tener más fe en el Señor. Juan 15, 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, nuevamente, en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tal vez yo pensaba que podía hacer algo. Tal vez yo pensaba que podía hacer algo con mi vida de la manera en que lo hacía. Pero si miro atrás y veo todo las pérdidas que tuve, todas las cosas malas que pasaron a consecuencia de la vida que llevaba antes, yo puedo leer eso y decir, es cierto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
El que en mí no permanece, nuevamente permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Nuevamente en el 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. En el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Nuevamente dice, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para que se repitan 10 veces esto, no sé si ustedes lo ven así, pero a mí se me hace algo realmente muy importante. Que nuestro único trabajo es el permanecer en Él. Estar unidos a Él, como una rama necesita estar unida a un árbol para dar buenos frutos. Si ustedes caminan por la calle y ven una rama que ya no está unida al árbol, es imposible que dé frutos. Entonces, si permanezco cerca de Él, quiero que veamos ahora los frutos que vamos a ver estando unidos a Él. Si me acompañan a Gálatas 5, el verso 22, por favor. No, el 22. Ay. Le voy a leer esto de una manera un poquito diferente, ¿sí? Antes de leerlo como está ahí. Yo antes no tenía amor, gozo, no tenía paz, no tenía nada de paciencia, benignidad, no tenía bondad, templanza. Pero si leemos ahora de la manera en que está ahí, que al estar unidos al Señor, los frutos que van a empezar a ver en nosotros son: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quisiera continuar la otra semana con este tema. Si Pastor Ana me permite concluirlo ahí por hoy. Pero para finalizar me gustaría que pensaran en todo lo que hemos visto ahora. Tal vez usaran mi testimonio, si se puede decir así, para darse cuenta que no somos nosotros los que vamos a hacer el cambio, es el Señor. Y lo único que Él nos pide es que permanezcamos cerca de Él, que estemos en su presencia, que estemos en los servicios, que permanezcamos juntos a Él para empezar a ver los frutos que Él va a producir en nosotros. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Den un gran aplauso a este gran hombre que se le estaba yendo la voz, pero ahora sí que se mantuvo hasta el final. Antes de irnos nada más, mis amados, quisiera que veamos otra vez en Juan 15. Quiero cerrar con esto. Yo espero que no sientan que parecemos disco rayado. Siga viniendo. Es que ¿por qué nos dice eso? Siga viniendo. Hermano Benji, dígale a Diana. Es lo único que tiene que hacer. Dígale. Me dijo, Pastor Ana, desde el púlpito mandó un mensaje para ti, que te quiere ver aquí. Porque, mis amados, de verdad, a veces uno se desespera y quiere ver las cosas rápido.
Pero uno cuando ve un árbol y por alguna razón en su sabiduría Dios puso el ejemplo de los árboles, puso el ejemplo de las plantas, puso el ejemplo de los frutos. Nunca has visto que mañana planten un árbol y pasado mañana te coma los mangos. ¿O sí? Y ya ahora quizá en una vida o en una sociedad donde ya no cortas nada de los árboles, mano, ya te vas al congelador y metes algo al microondas y ya estamos demasiado acostumbrados a esperar eso, todo lo queremos rápido, ¿no? Vas a ir a una conferencia de prosperidad, pero si en un mes no tienes $1,000,000 ya te desanimas. No es así, por algo Dios usa el término de frutos y de plantas. Y si eso significa que tengamos que ir o meternos al internet o ir a ver a donde hay un plantío y ver el proceso. Mi esposo estaba mencionando en Juan 15:1, donde dice que Él mismo nos poda para que demos más frutos. Fíjese bien, el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué le hace? Lo limpiará. En otro punto, aún dentro del proceso de llevar fruto, el Espíritu de Dios tiene que meter su mano. Y mete tijera. Y empieza a podar, empieza a limpiar, empieza a hacer lo que sea necesario para que nada detenga este gran proceso de producir mucho fruto. Pero no es de un día para otro. Entonces les voy a suplicar, tengan paciencia con ustedes mismos. Tengan paciencia con ustedes, no se desanimen y mucho menos lleguen a la locura de decir mejor no voy a la iglesia porque no estoy viendo resultados. Sí los vas a ver, pero tienes que permanecer. Y a mí me encanta que ustedes vean, porque digo, de muchos de ustedes llegué a escuchar que mi esposo jamás saluda, su familia está aquí, su hermano nunca se sienta en la primera fila y nada más cuando predica Arturo está aquí él en la primera fila, porque ustedes les pueden preguntar a ellos los cambios que Dios está haciendo en ese gran hombre. Ahora, ustedes no tienen idea de cómo era yo, ¿no? Quizá si me hubieran conocido justo en la transición, también me dirían así como que, ¿qué hace ella en el púlpito? Porque exactamente cada uno tiene un testimonio. Y mis amados, compartan lo que Dios ha hecho. Diles a otros, ¿sabes qué? Si supieras de dónde Dios me sacó a mí. O sea, a veces ustedes están un poquito aislados. No conocen las historias entre ustedes. No saben lo que el hermano Alfredo era. Pregúntele a Martita. Ahí está Edson y Alfredito de testigos, gloria a Dios. Y él ya en una de las iglesias le acaban de pedir que él predique y dé un devocional. Y el tema que él eligió fue el tema del amor. Y ese tema lo va a predicar él en este púlpito. ¿Por qué, mis amados? Porque queremos anunciar las virtudes. Y ustedes, en el momento en que se dan cuenta de la libertad que Dios les ha dado, es tiempo de compartirla. No se queden callados. Dios está haciendo maravillas, nada más por venir a los servicios. Es lo único que tienes que hacer. Y de ahí ten paciencia. El Espíritu de Dios es el que hace la obra. Él nos limpia y Él es el que pone la semilla y el fruto simplemente se exhibe en las ramas que somos nosotros. En el versículo 7, porque a veces uno tiene ciertas ideas de que yo puedo estar cerca de Dios sin ir a la iglesia. No, en realidad no. Nosotros tenemos que permanecer en su palabra. Hebreos nos ordena que no nos dejemos de congregar. Tu forma de permanecer va ligada directamente a tu inversión de tiempo con la Biblia. Por eso mi esposo les decía, lo único que empecé a hacer es pegarme a su palabra. Y aquí nadie los va a juzgar, mis amados, de verdad. Luego llegan ustedes mismos con ideas. No voy a ir a la iglesia porque seguramente Pastor Ana predicó eso porque fui yo. Por favor, mis amados, por favor. Mi hermano Ricardo del primer tema me dijo, ¿quién habló con usted? Nadie. El Espíritu de Dios, ¿eh? El Espíritu de Dios. Y pues sí, Él sí los conoce en su casa y donde andan. Entonces, Él sí sabe. Pero pues yo no, ¿yo qué voy a saber? Y aquí dice en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y luego se van al versículo 10, si guardareis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. El permanecer va ligado directamente a permanecer en sus palabras, porque Lucas dice que su palabra es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y la semilla contiene la naturaleza del fruto. Cuando Él siembra sus semillas dentro de ti, el fruto que aparece es su carácter. Las semillas son invisibles porque las semillas son sus palabras. Pero los frutos son visibles. Los frutos se van a ver en tu conducta, en tu prosperidad. Y hay áreas, mis amados, donde los frutos aparecen más rápido, nada más porque creemos más rápido en unas áreas que en otras. Algunos han creído más rápido en el área de su familia que en el área de las finanzas. Algunos han creído más rápido en el área de las finanzas que en el área de la sanidad divina. Donde tú veas más fruto es porque ahí decidiste abrazar la palabra y no abortarla. Y Marcos 4 también habla de eso. El fruto depende de qué haces con la palabra una vez que entra dentro de ti. Entonces les quiero insistir, mis amados, en que aunque parezca disco rayado, que cada vez que alguien se para en el púlpito, ya está de broma, quien perdona mi amistad dice, usted siga viniendo, hermanita, siga viniendo, ¿verdad? O cuando ves que alguien mete la pata, usted siga viniendo, no falte a la iglesia. Ya suena broma, pero es que es la verdad. ¿Tienes muchas dudas? ¿Tienes muchos temores? ¿Tienes muchas broncas? ¿Tienes problemas graves con tu carácter? Lo primero que tienes que checar es cuántas veces a la semana asisto a la iglesia. Y cuando vengo asisto sin dormirme, estoy físicamente aquí pero mentalmente en otro lado, porque todo eso tiene que ver. ¿Más resultados? ¿Quieres ver más resultados? Martes, jueves y domingo, cada vez que abra la puerta a la iglesia, métete aquí. Y dile a Dios, yo soy el pámpano, tú eres la vid. Lo único que yo voy a hacer es quedarme unido a Jesús de Nazaret. Y voy a ver los resultados. ¿Alguien dice amén? Amén. Dile al que está a tu lado, ten paciencia. Ten paciencia. Tengan paciencia, tengan paciencia. La obra es del Espíritu de Dios. Nosotros somos su obra. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria sea a Dios por siempre. ¿Qué les parece si nos preparamos para sembrar, para darle a Dios de lo mucho que Él nos ha dado? Ustedes van a sembrar lo que cosechen, así que cuando siembran finanzas, cosechan finanzas. Así que vamos a poner una semilla delante de Dios y dejar que Él traiga la cosecha. ¿De acuerdo? Padre precioso Dios, gracias por tu palabra. Queremos honrarte ahora con nuestros bienes, queremos honrarte ahora con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias. Y darte tantas gracias, Dios, por la obra preciosa que tú has empezado en nosotros, la cual tú terminarás. Señor, hemos venido a darte a ti, esperando recibir de ti. Es a ti a quien damos y no estamos dependiendo de lo que decida un jefe, una economía, un político, un banco, un papel. No, Señor, a ti te damos y de ti esperamos. A ti te damos y de ti recibiremos. Y tú usarás a las personas, a las instituciones, para darnos lo que es nuestro. Señor, gracias por este privilegio, lo hacemos con alegría, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. 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 Preparen pues, mis amados, su semilla y tráigala con confianza y con alegría, en el nombre de Jesús.